Para empezar a hablar de la historia de Deep Purple MK2, debemos situarnos todavía en 1969, cuando Ritchie Blackmore, Jon Lord y Ian Paice todavía eran parte del Deep Purple MK1. Ritchie Blackmore y Jon Lord se reunieron con Ian Paice para hablar sobre su deseo de llevar a la banda en una dirección musical más orientada hacia el hard rock o rock pesado. Estos tres músicos estaban plenamente convencidos de que el bajista Nick Simper y el vocalista Rod Evans no reunían las condiciones necesarias para ser tenidos en cuenta en su futuro proyecto. Fue así que Blackmore, Lord y Paice asistieron a un concierto de Episode 6, una banda que había lanzado varios simples en el Reino Unido sin lograr un gran éxito comercial. Al finalizar ese concierto, habían quedado realmente impresionados por la actuación de su cantante, Ian Gillan. Jon Lord lo invitó a su casa al día siguiente y le preguntó si podía traer también a su bajista, Roger Glover. Luego de ese encuentro, invitaron oficialmente a Ian Gillan a ser parte de Deep Purple. Si bien estaban realmente interesados solamente en Gillan, más tarde Glover sería incluido en la banda. Fue así que a mediados de junio de 1969, agendaron una secreta sesión nocturna en donde quedaría registrado el simple Hallelujah. En ese verano, Deep Purple terminaba sus últimos conciertos agendados con el MK1, ya que Rod Evans y Nick Simper serían despedidos de la banda. Como dijimos anteriormente, el último concierto de Deep Purple, el MK1, sería el 7 de julio de 1969 y 3 días más tarde, el 10 de julio, el nuevo Deep Purple MK2 haría su debut en el club Speakeasy de Londres. El camino de Deep Purple estaba libre para convertirse en una de las mejores y más exitosas bandas de rock de todos los tiempos. Ian Gillan nació el 19 de agosto de 1945 en la localidad de Hounslow. Ian Gillan era dueño de una voz altamente poderosa con un enorme registro vocal que deslumbraría al mundo durante generaciones. La canción Heartbreaker Hotel de Elvis Presley lo introdujo al rock and roll y a partir de los 16 años integró grupos como The Moonshiners, The Javelins, The One Right Gentlemen hasta llegar a Episode 6 en 1965. En esta banda, Ian Gillan conocería al miembro fundador, Roger Glover. Si bien Episode 6 tenía algunos simples, nunca tuvo un éxito importante en el Reino Unido y a principios de 1969 la cosa ya no funcionaba tan bien. Roger Glover nació el 30 de noviembre de 1945 en Brecon, al sur de Gales. Había tomado clases de piano y guitarra, y su interés musical fue el skiffle, el blues y el rock. Eligió el bajo porque le pareció un instrumento más fácil de tocar que una guitarra normal de 6 cuerdas. En 1963, Roger Glover ingresaría a la escuela de arte, pero también tendría tiempo para formar una banda llamada The Lightnings, que luego, a principios de 1964, pasarían a llamarse Episode 6. A comienzos de 1965 reclutaron a Ian Gillan y obtuvieron un contrato con Pye Records editando algunos simples. En el verano de 1969 a Ian Gillan le ofrecieron una audición con Deep Purple y este llevaría a Roger Glover a la sesión de grabación. La banda solamente estaba interesada en Ian Gillan, pero Ian Paice dijo que Roger Glover era un buen bajista, así que también se le ofreció el trabajo. El nuevo Deep Purple quedaba ahora integrado por Jon Lord en órgano, Ritchie Blackmore en guitarra, Ian Paice en batería y los recién llegados Ian Gillan en voz y Roger Glover en bajo. Esta formación de Deep Purple sería conocida como Deep Purple MK2 y sería la más popular, aclamada, favorita y aplaudida de todas sus diferentes encarnaciones. No debemos olvidar que si bien la carrera de este nuevo Deep Purple empezó en julio de 1969, todavía faltaba que saliera a la venta el tercer álbum del Deep Purple MK1, que había sido grabado en enero de este año y por la anterior formación. La situación era un tanto confusa, ya que este disco grabado con Evans y Simper había sido editado en junio en Estados Unidos y en septiembre sería editado en Inglaterra, cuando ya ambos músicos habían sido despedidos. El 25 de julio saldría a la venta su primer simple, Hallelujah, grabado en la secreta sesión nocturna del mes anterior que incluía a Ian Gillan y a Roger Glover como nuevos miembros. El lado B de este simple sería April, que había sido grabada por el MK1. Aunque Ian Gillan y Roger Glover fueron obligados a aprenderse parte del repertorio de la antigua formación como Hush, Run It and Neck y Mandrake Root, también comenzarían a componer material propio. Ritchie Blackmore tomaría las riendas del asunto y junto al entusiasmo de Jon Lord y Ian Paice se sumarían los aportes de Ian Gillan y Roger Glover.
Canciones nuevas como Speed King ya definían el futuro musical de la banda. La música se había vuelto más violenta y agresiva y al rock and roll tradicional se le sumaría un valioso recurso musical conocido como riff. Un riff es una frase musical que hace distinguible a una canción y que se repite a lo largo de la misma. Estas frases musicales estaban fuertemente construidas sobre las notas de la escala pentatónica menor del blues, las cuales, al ser ejecutadas por una guitarra eléctrica y o por un órgano Hammond altamente distorsionados a través de un amplificador, se lograba un sonido poderoso y demoledor que sería apoyado fuertemente por una contundente base rítmica de bajo y batería. Este recurso también estaba siendo aplicado no solamente por Deep Purple, sino por otros artistas contemporáneos como Jimi Hendrix, Led Zeppelin y Black Sabbath, entre otros. La banda dejaba atrás su lado pop psicodélico para transformarse en una piedra fundamental de lo que luego se conocería como heavy metal, aunque todos los integrantes de Deep Purple jamás quisieron que se los catalogara en esos términos. El cambio musical dejaba rienda suelta a canciones de alta velocidad, mucha distorsión, estridencias vocales, extensos solos de guitarra eléctrica y órgano Hammond y una maquinaria rítmica construida por el bajo y la batería que aportaban toda la potencia y el desenfreno a lo que ya comenzaba a ser la principal faceta característica del sonido de Deep Purple. Durante agosto y septiembre la banda comienza a girar intensamente e interminablemente hasta prácticamente el día de su separación. Continuas presentaciones ante público, presentaciones en programas de radio y TV fueron la rutina que aceitaba día a día la maquinaria pesada. Ahora Deep Purple comenzaba a ser reconocido y respetado por toda Gran Bretaña y algunos países de Europa continental. En agosto, mientras duraban las giras y actuaciones, comienzan a registrar algunas de las primeras grabaciones de lo que luego sería su primer álbum en estudio, y este proceso de grabación se extendería hasta febrero de 1970, ya que la banda debía alternar días de grabación con días de presentaciones y conciertos, una rutina que sería una constante a lo largo de toda la historia de este Deep Purple MK2. Pero mientras Deep Purple trabajaba en la composición del nuevo material, a la banda se le presenta un nuevo desafío. Como dijimos en el capítulo anterior, Jon Lord había incluido partes de orquesta en la canción Anthem del álbum The Book of Taliesin y también en la canción April del álbum Deep Purple de 1969. Entusiasmado por esto, ahora Jon Lord había comenzado a escribir una obra completa. Esta obra era un ambicioso proyecto musical para la época, que consistía en reunir a una orquesta filarmónica junto a una banda de rock. Este proyecto fue recibido con entusiasmo por el manager Tony Edwards y sin que Jon Lord se enterara, se reservó para el 24 de septiembre no solo el famoso teatro Royal Albert Hall, sino también la Royal Philharmonic Orchestra. Esta obra fue una auténtica genialidad de Jon Lord, quien supo desplegar todos sus conocimientos musicales escribiendo minuciosamente partes para bronces, cuerdas y percusión. Durante el concierto habría partes tanto para la orquesta como para el grupo de rock y también habría pasajes de ambas agrupaciones tocando simultáneamente. Todo esto entre algunas complejidades armónicas y entramados rítmicos. El director de la orquesta sería Sir Malcolm Arnold, de 48 años, nacido el 21 de octubre de 1921. Este director fue uno de los compositores británicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Destacó su carrera como trompetista profesional, pero alrededor de los 30 años decidió dedicarse exclusivamente a la composición, tanto de música clásica como documental y cinematográfica, obteniendo en 1957 un Oscar a la mejor banda sonora por El puente sobre el río Kwai. Estos ensayos no serían del todo fáciles, ya que había algunos problemas que resolver. Por ejemplo, lograr que tanto la orquesta como la banda sean escuchados con la misma intensidad y volumen, ya que por momentos el volumen de los instrumentos de la banda superaba a toda la orquesta completa. Superados los inconvenientes, el concierto fue realizado la noche del 24 de septiembre de 1969. El evento tendría como acto de apertura a la propia Royal Philharmonic Orchestra ejecutando la sinfonía número 6 compuesta por Malcolm Arnold, que constaba de 3 movimientos. Finalizada la obra de Arnold, la banda Deep Purple subiría al escenario ejecutando las canciones Hush, Shining Time y Ring and Neck. Acto seguido comenzaría el concierto compuesto por Jon Lord. El concierto presentaba 3 movimientos que alternaba excelentes momentos de la orquesta con algunos extensos solos de Ritchie Blackmore y de Jon Lord entre algunos pasajes de blues y de rock. How can I hear when you speak?
Ian Gillan aportaría unas breves líneas vocales para el segundo movimiento que habían sido escritas el mismo día del concierto. El Concert for Group and Orchestra fue calurosamente aplaudido y ovacionado por todo el público asistente esa noche. Este suceso llamó la atención de toda la prensa musical y de ahora en más Deep Purple sería una banda que gozaría de una gran reputación no solo en Inglaterra, sino también en todo el mundo. El evento fue filmado por la BBC y además fue grabado por el ingeniero Martin Birch, quien a partir de este momento sería el nuevo ingeniero de grabación y coproductor de la banda durante los próximos 7 años. Años más tarde, el director Malcolm Arnold declararía que se sintió muy impresionado por los músicos de Deep Purple y su alta capacidad musical. En lo que restaría del año 1969, Deep Purple se mantendría permanentemente ocupado con sus presentaciones en radio y televisión, conciertos en vivo y sesiones de composición y grabación para lo que sería el primer álbum de estudio de este Deep Purple MK2. En diciembre de 1969 sale a la venta el álbum Concert for Group and Orchestra, el cual había sido grabado en vivo la noche del 24 de septiembre. Por razones de espacio, su edición en vinilo solamente incluiría los 3 movimientos de la obra de Jon Lord. Este álbum llegaría al puesto 26 en el Reino Unido y solo alcanzaría el puesto 149 en los Estados Unidos. Su posterior reedición en CD incluiría las canciones Hush, Ring and Neck y Child in Time. El concierto filmado por la BBC posteriormente sería emitido al aire para la televisión inglesa. Mucho tiempo después, la filmación del concierto sería lanzada a la venta en formato VHS y posteriormente en DVD. Así terminarían las actividades de la banda en este año de 1969 y a partir del año 1970, Deep Purple comenzaría a despegar hacia nuevos y elevados horizontes. Pero esa es otra historia que continuará en el siguiente capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, compartir, darle like y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.